Es que a esta serie le hemos titulado, hermanos, el ministerio del Evangelio. Porque el apóstol Pablo lo que va a hablar a lo largo de toda la carta es cómo Timoteo debía continuar con el ministerio del Evangelio. Y ¿sabes qué, mi querido hermano? Eso sigue estando vigente para nosotros hoy como iglesia. Porque si hay algo que como iglesia debemos esmerarnos y esforzarnos por seguir adelante, es con el ministerio del Evangelio. Hermano, no se trata de mi ministerio como pastor, no se trata del ministerio de usted como un siervo de Dios en la iglesia, no se trata de cada uno de los ministerios en particular. Se trata de que el ministerio del Evangelio avance. Porque la iglesia de Éfeso, regresando a este ejemplo, la iglesia de Éfeso olvidó por un momento, hermanos, que debían ellos esforzarse en el ministerio del Evangelio, al grado de que cuando nosotros leemos las cartas a las iglesias allá en Apocalipsis capítulo número 2, vemos que la iglesia de Éfeso tenía un problema, que sí, hacían muchas cosas, hacían mucho ministerio, pero se habían olvidado de lo más importante. ¿Se acuerdan qué era? De su primer amor. Y Dios les dijo, si ustedes no se corrigen, ni se arrepienten, ni regresan a hacer las primeras cosas, entonces yo vendré y quitaré de ahí. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Históricamente, hermanos, el lugar en donde está o donde estaba ubicada la ciudad de Éfeso es lo que hoy en día conocemos como Turquía. ¿Y sabe qué, mi querido hermano? ¿Sabe qué pasa en Turquía con el Evangelio? Nada, hermanos. No pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque no hay iglesia en Turquía. Las pocas iglesias que pueden haber ahí, hermanos, son iglesias clandestinas, son iglesias que son perseguidas por la verdad, son iglesias que todavía siguen batallando para poder predicar el Evangelio. Y todo porque sus antepasados, y estuvo profetizado, no fueron fieles al ministerio del Evangelio. Mi querido hermano, usted y yo debemos ser fieles en el ministerio del Evangelio, seguir adelante. Necesitamos proseguir a la meta, como dice el apóstol Pablo, esforzándonos no por hacer crecer nuestro propio ministerio, sino el ministerio ¿de qué? Del Evangelio. Y a lo largo de toda la carta, mis hermanos, vamos a descubrir cómo podemos nosotros seguir adelante y proseguir hacia la meta en el ministerio del Evangelio. Por eso es que me encantó la manera en la que nuestro hermano Avi diseñó esto, porque puso ahí varias figuritas, ¿verdad? Que de alguna manera demuestran todo lo que como iglesia hacemos. Pero recordando, hermanos, que en el mero centro de todo está Cristo Jesús. Así que, hermanos, vayamos hacia adelante. Con todo esto en mente que el apóstol Pablo escribió en la segunda carta, hoy, hermanos, mientras comenzamos esta serie, quiero anticiparles también que meditaremos, hermanos, en cómo la perseverancia, la enseñanza de la sana doctrina y la disposición a sufrir por el Evangelio, hermanos, son esenciales para cumplir con esta tarea. Así que es mi oración, hermanos, como pastor, para que a medida que avancemos juntos en esta serie, el Espíritu Santo nos fortalezca y nos equipe para ser siervos fieles, comprometidos con el llamado de Dios de continuar con el ministerio del Evangelio, con el ministerio de la palabra, con pasión y con integridad. Ahora, debido, hermanos, también es importante reconocer esto, debido a la naturaleza de la carta, es decir, es una carta pastoral, así es como se le conoce. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo se la dedica de manera muy particular a un pastor. Entonces, aquí debería yo tener un espejo justo enfrente de mí para decirme a quien más le va a hablar esta carta. Adivinen a quién es. Es a uno como siervo, porque al final de cuentas está dirigida particularmente a los pastores. Sin embargo, hermanos, y aquellos, debo decirlo también, que aspiran al ministerio pastoral. Pero también, hermanos, otra de las implicaciones es que el pastor pone el ejemplo para que la iglesia lo siga. Es decir, que muchos de los mandatos que nosotros vamos a encontrar aquí no son solamente para mí, son para mí para poner el ejemplo, pero luego para que usted vaya y haga lo mismo. Así que, hermanos, hoy de manera particular examinaremos los primeros 5 versículos de esta carta, de los cuales rescatamos 3 principios que la iglesia debe de vigilar que el pastor esté teniendo. Así que mi deber, hermanos, es desarrollar estas virtudes y su deber es vigilar que yo las esté desarrollando. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son, mis hermanos? En el versículo 1 nosotros encontramos, hermanos, una primera verdad ahí, y es que el fondo para poder ser un pastor piadoso es el llamado divino. Ahora sí, me ponen la siguiente diapositiva, gracias. El fondo para ser un pastor piadoso es el llamado divino. Pablo, hermanos, dice en el versículo número 1 lo siguiente: Pablo,
apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. Al reclamar el título de apóstol, se colocó, hermanos, en el mismo campo que los otros 12 apóstoles que habían sido seleccionados, ya teniendo en mente que Judas había muerto y que había sido sustituido por Matías. Pero al igual que estos, hermanos, Pablo tuvo el privilegio de aprender directamente de Jesús. Fue enviado por el Maestro con una autoridad apostólica para enseñar en el nombre de Jesús a los gentiles. Y por supuesto, hermanos, que el apostolado de Pablo fue ligeramente diferente porque su adición como apóstol fue un poquito tardía. ¿Se acuerdan cómo dice el apóstol Pablo del mismo? Y como un abortivo, dice, ya nosotros diríamos de pilón, ¿verdad? Llegó ahí el apóstol Pablo. Y ahí estaba, hermanos, él haciendo ministerio. Él estaba, hermanos, como ustedes saben la historia, yendo hacia Damasco con la finalidad de perseguir a la iglesia, de meterlos a la cárcel y todo eso. Pero Dios, hermanos, se le apareció ahí en el camino a Damasco y le habló. Y le dijo, Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aunque Pablo se autodenominó humildemente el más pequeño de los apóstoles, la verdad, hermanos, es que el apóstol Pablo formaba parte de ese grupo selecto de guardianes de la verdad que tenía la finalidad de seguir predicando la palabra. Es por eso, hermanos, que en varios textos de las cartas el apóstol se presenta a sí mismo como apóstol de Cristo, apóstol de Cristo. Tú puedes verlo en la primera carta de Timoteo, lo puedes ver en Gálatas capítulo 1, versículo 1 y en Efesios capítulo 1, versículo 1. Por supuesto, hermanos, que Dios no formó al apóstol Pablo como un líder centrado en el Evangelio, aparte del propio sudor espiritual de él como hombre. El apóstol Pablo se formó en el Evangelio con el sudor de su frente, como decimos. La palabra de Dios dice que si alguien trabajaba, era el apóstol Pablo. Trabajaba más que cualquiera de ellos, dice Primera de Corintios. Pero el trabajo que este siervo hizo fue precedido por la obra de Dios que lo llamó. Así que, hermanos, yo quiero decir esto. Cuando nosotros como iglesia, escúchelo bien, estamos buscando a un pastor, y en este caso estoy hablando de mí mismo, ¿verdad? Lo que debemos observar no es tanto sus calificaciones de estudios, no es tanto sus calificaciones de otras cosas. Lo que debemos observar es si esa persona es una persona llamada, que tiene un llamado genuino de parte de Dios para ir y hacer la obra que Él le ha encomendado. Porque ¿sabes qué, mi querido hermano? El apóstol, así como el apóstol Pablo fue llamado por Dios, también lo fueron los demás apóstoles. ¿Y sabes qué? No todos eran tan letrados como lo era el apóstol Pablo, porque bendito Dios que el apóstol Pablo fue, por así decirlo, a los mejores seminarios de aquel entonces. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de personajes como, no sé, hermanos, como Simón Pedro, que era pescador, como Juan, que era pescador, y sus respectivos hermanos, ¿qué capacitación teológica pudieron haber tenido, mis hermanos? ¿Sabe cuál? Ninguna. Solamente los 3 años intensivos que tuvieron con Jesús, ¿verdad? Que creo que ya eso era más que suficiente. Pero más allá de eso, todo comenzó con un día en el que Jesús les dijo, ven y sígueme. Y la palabra de Dios dice que al instante, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo. Hermanos, lo más importante que debemos, y eso es lo que le da fondo precisamente al ministerio. Cuando hay gente llamada por Dios a hacer la obra del ministerio. ¿Por qué lo digo, mis hermanos? Porque yo tengo bien presente algo. Y yo sé, particularmente el día de hoy, que varios de ustedes se han acercado para felicitarme por mi cumpleaños. Me han dicho, pastor, que Dios le conceda muchos años más, y le agregan, y muchos años más también aquí. Y yo les digo amén. La idea, mis hermanos, y como ustedes lo saben, es que Dios nos conceda 40, 50 años acá pastoreándoles. Pero ¿saben qué, mis hermanos? No voy a estar aquí para siempre. Algún día, a lo mejor, no ustedes, ¿verdad? A lo mejor usted y yo ya estaremos con el Señor para cuando esto suceda. Pero a lo mejor la siguiente generación, jóvenes, a ustedes les va a tocar buscar pastor.
¿Y saben qué tienen que buscar en primer lugar? Que sea una persona llamada. No se dejen deslumbrar por los títulos, por las cosas que haya hecho. No se dejen deslumbrar por eso. Busquen a una persona que sea llamada por Dios. Que eso sea lo primordial, porque eso le va a dar un fondo bien estable para que entonces el ministerio del Evangelio pueda ir hacia adelante. Y después de esto, mis hermanos, el apóstol Pablo comienza a dirigirse hacia Timoteo, su amado hijo. Y ahí, hermanos, es donde nosotros encontramos una segunda verdad acerca de un pastor piadoso. Y es que la fuerza, en segundo lugar, para ser un pastor piadoso, no sé por qué está eso ahí, hermanos, me equivoqué, discúlpenme, es la benevolencia divina. Así debería de decir. La fuerza para ser un pastor piadoso es la benevolencia divina. Si usted está tomando notas, ahí debería de decir, la fuerza para ser un pastor piadoso es la benevolencia divina. Fíjense lo que dice el versículo 2, mis hermanos. Dice la palabra: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz delante de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Algo que me parece sumamente interesante es que Pablo saluda a este amado hijo diciéndole: gracia, misericordia y paz sean contigo. Estas tres, mis queridos hermanos, gracia, misericordia y paz sean contigo, es una, vamos a llamarle así, triada de bendiciones o de deseos que el apóstol Pablo estaba pidiéndole a Dios que se pudieran verificar en la vida de Timoteo. La gracia, el perdón inmerecido de Dios a favor de una persona que lo transforma. La misericordia, el afecto tierno, cordial y mostrado hacia alguien que está en una situación difícil. Y la paz, mis hermanos, que es la conciencia de haber sido reconciliado con Dios por la obra mediadora consumada en Cristo Jesús. Estos dones, hermanos, se consideran como la fuente de todo lo que un pastor pudiera hacer. Si hay algo, mis queridos hermanos, que como siervos de Dios nos da la fuerza para seguir, es recordar todas estas verdades. Que hemos sido perdonados, que sin merecerlo Dios nos ha dado su amor, su perdón a través de Cristo Jesús. También, hermanos, su misericordia. La misericordia de Dios, hermanos, que nos recuerda que aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y su paz, hermanos. Esa paz que, como dice la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento. Y ahora, algo maravilloso de esta gracia, misericordia y paz es que viene de parte de Dios, es decir, Dios lo otorga, pero también dice, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, que el Padre nos puede dar esto porque Cristo el Hijo lo ha ganado en la cruz para que nosotros pudiéramos ser benefactores de ello. ¿Y sabe qué, mi querido? Eso también es algo que es para usted. Si usted ha recibido gracia, misericordia y paz, no es porque usted es muy bueno o porque se lo merece, sino es porque Cristo pagó por eso en la cruz. La razón por la que hoy usted puede disfrutar de la paz de Dios es porque Cristo la pagó en la cruz. La razón por la que usted puede recibir gracia de parte de Dios es porque Cristo pagó en la cruz. La razón por la que usted puede recibir misericordia de parte de Dios es porque Cristo lo pagó en la cruz. ¿Y sabe qué, mi querido hermano? Estas tres es lo que nos da como pastores fuerza para seguir adelante en la obra del ministerio. La simple benevolencia de Dios. Siempre me ha parecido curioso, hermanos, que al hablar con algunos de ustedes, reconocen que el ministerio pastoral es difícil. ¿Cuántos de ustedes me han dicho: ay, pastor, yo sé que el ministerio pastoral es difícil? A ver, alza su mano. Todos ustedes lo reconocen, ¿verdad, hermanos? Yo sé que lo reconocemos. Y la verdad, hermanos, es que lo es. Esa es la verdad, es difícil. Y muchas veces me han preguntado también: pastor, ¿cómo le hace? Y para ser honesto, hermanos, muchas veces ni yo sé cómo le hago. Esa es la verdad. Pero después, hermanos, recuerdo que aquello que a mí y a todos los pastores nos da la fuerza para seguir adelante es precisamente la benevolencia de Dios con nosotros. Eso es lo que nos permite seguir adelante, lo que nos permite seguir y seguir y seguir. Que Dios, hermanos, nos ha dado su gracia, su misericordia y su paz. Ahora bien, hermanos, eso no significa que entonces la iglesia pueda tratar también con dureza a su pastor. Total, el pastor tiene la gracia de Dios, algunos podrían decir. No, mis hermanos, el ministerio
es suficientemente duro como para que todavía digan como aquella mujer que yo con mis oídos escuché decir lo siguiente. Ella dijo esto: la Biblia dice que el pastor debe de ser sufrido. Y eso lo pueden ver en 2 de Timoteo 2:24. Cuando lleguemos a esa parte, ahí lo vamos a estudiar. Pero la Biblia dice que el pastor debe de ser sufrido. Y después agregó la hermana: y Dios me ha enviado a mí para hacer sufrir al pastor. Historia verídica, hermanos. Y yo nada más vi la cara del pastor. Gracias a Dios yo no era el pastor de esa hermana, porque si no hubiera sido una tragedia. Pero yo vi la cara del pastor y nada más le hizo así. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Yo de verdad se los digo con el corazón. Cuando oren por un servidor, hermanos, oren para que la gracia, la misericordia y la paz de Dios obren en nosotros. ¿Y saben qué otra cosa yo les pediría, hermanos, así encarecidamente? Cuando vean que estoy débil, porque recuerden que esta es la fuerza. Cuando me vean débil, ¿saben qué tiene que ustedes recordarme? La gracia, la misericordia y la paz de Dios. Recuérdeme eso, mi querido, porque a veces de verdad se los digo, a veces en el ministerio hay tantas cosas por hacer, tantas cosas que realizar, problemas aquí, problemas allá, y la verdad, hermanos, es que a veces podemos llegar a olvidar. Somos seres humanos al final de cuentas, somos hombres de carne y hueso, que podemos por momentos llegarnos a olvidar de la gracia, de la misericordia y de la paz que encontramos en Dios, que nos da la fuerza para seguir adelante. Así que, mi querido hermano, yo le estoy dando aquí la receta de cómo nos puede animar. Cuando vea que estamos desanimados, no me diga: hermano, todo va a estar bien. No, hermano, recuérdeme la verdad. Recuérdeme la gracia de Dios, hermano. Acuérdese de la gracia de Dios, que Dios dio su vida por usted y le ha llamado al ministerio. Acuérdese de la misericordia de Dios que le da la fuerza para seguir adelante. Acuérdese de que Dios derrama su paz sobre usted. Hermano, confíe. ¿Cuánto necesitamos a veces como pastores escuchar estas verdades? Porque el ministerio es difícil, hermanos. Y la verdad, y como yo lo he dicho, ustedes son mi familia, hermanos. ¿Y de dónde vamos a escuchar estas verdades? ¿De la familia? Y entonces, en el versículo 3 al 5, sucede algo muy interesante en este pasaje, porque el apóstol Pablo comienza a recordar a Timoteo y recuerda ciertas cosas de él. Déjenme leerlo y luego vamos a la verdad que quiero enseñarles. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo, dice el apóstol Pablo, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte. Y luego vuelve a decir: al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, porque tengo presente. Ese tengo presente, ¿qué significa? Acordarse, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Hermanos, el fundamento para ser un pastor piadoso es la fe sincera. Esa es la tercera verdad que quiero compartir con ustedes. El fundamento para ser un pastor piadoso es la fe sincera. En este versículo número 3, hermanos, el apóstol Pablo expresa su amor y su gratitud a Dios por su hijo, y menciona que agradece a Dios así como sus antepasados. Y esto es algo, hermanos, maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque a lo largo de toda la Biblia, y esa es la razón por la que a este sermón yo le he titulado Guardianes de la Verdad, es que a lo largo de toda la Biblia lo que nosotros vemos es que en cada generación, escúchelo bien, mi querido hermano, en cada generación que ha pasado por esta tierra, siempre Dios ha levantado hombres fieles, hombres que estén llenos de gracia, misericordia y paz, hombres que han sido llamados por Dios, que tienen ese fondo en la gracia de Dios, que tienen como dijimos, esa fuerza en la benevolencia divina, pero que también, hermanos, tienen ese fundamento que es una fe sincera. Y entonces, hermanos, en cada generación Dios ha levantado hombres que sean fieles a la palabra de Dios. Si nosotros regresamos a los antepasados de los judíos, y porque de ahí viene nuestra historia, nosotros vamos a ver, hermanos, cómo Dios siempre ha levantado hombres fieles.
Tenemos hombres como Noé, que en su generación fue perfecto. Tenemos hombres después de él como Moisés, que en su generación se levantó, hermanos, para liberar al pueblo cuando no habían escuchado la palabra de Dios. Después de Moisés, nosotros tenemos a hombres como Josué, que se levantó, hermanos, para seguir adelante con el ministerio del Evangelio. Después de Josué, tenemos nosotros a los jueces, que en momentos difíciles del pueblo se levantaron, hermanos, y pagaron el precio para liberar al pueblo de la esclavitud con la palabra de Dios. Después de los jueces, hermanos, vienen los reyes, quienes de entre ellos David, hermanos, fue aquel que guardó la palabra de Dios. Es verdad, no fue perfecto, pero fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y escribió, hermanos, y escribió todo lo que Dios había hecho por él. Cómo Dios lo había librado, cómo era su escudo firme, su roca firme, cómo era su baluarte, cómo era Dios para él, mis queridos hermanos. Después de David viene su hijo Salomón, que ni se diga, ¿verdad, hermanos? Que confía en el Señor. Es verdad, no fue perfecto, pero confía en el Señor. Después, hermanos, tenemos a los profetas. Profetas como Elías, como Eliseo, Isaías, Jeremías, Daniel, Oseas. Profetas, hermanos, que fueron fieles, que a pesar de lo difícil que pudo ser para ellos poner su vida en riesgo para predicar la palabra de Dios, no les importó. Fueron adelante con la palabra de Dios y predicaron con fidelidad lo que Dios les había dicho. Y la Escritura dice que la tierra, hermanos, no era digna de esos hombres, porque eran fieles al Señor. Después de los profetas, hermanos, Dios hizo algo que nunca antes había hecho, y es que Él guardó silencio. Guardó silencio por 400 años. No hubo palabra. $400 de absoluto silencio de parte de Dios. Hasta que de la manera más inesperada, ese silencio se rompió con el llanto de un bebé. La palabra se hizo carne. Y así Dios rompió su silencio, con la palabra siendo encarnada. Después vino Juan el Bautista, que preparó el camino para que Cristo entonces pudiera desarrollar su ministerio. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso, hermano? Que cuando nosotros rastreamos todos estos hombres, todos fueron fieles a la verdad. Fueron fieles a la verdad y guardaron la verdad y protegieron la verdad y conservaron la verdad y predicaron la verdad. Y entonces la verdad se hizo carne. Y vino y habitó entre nosotros. Y dice la Escritura que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y entonces, hermanos, después de Cristo vinieron los apóstoles, quienes continuaron con el ministerio del Evangelio predicando la verdad. Entre esos apóstoles estaba el apóstol Pablo, quien de una manera precisa seleccionó a hombres fieles que fueran capaces de enseñar también a otros. Entre ellos estaba Timoteo, un hombre fiel que fue capaz de enseñar a otro, y ese otro a otro, y ese otro a otro. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que hoy seguimos en lo mismo. Dios sigue teniendo hombres fieles dispuestos a ser entrenados para que la verdad siga siendo predicada. Los pastores, hermanos, pertenecemos, por así decirlo, a un grupo selecto llamado guardianes de la verdad, que la iglesia ha reconocido para que les prediquemos la palabra. ¡Qué honor, hermanos! Y qué gran responsabilidad también tenemos nosotros. Pero ¿saben qué me parece interesante en esta historia? Que la Biblia dice que el apóstol Pablo se acuerda de esos antepasados de él mismo, pero también menciona a los antepasados de Timoteo. ¿Quiénes son los antepasados de Timoteo que se mencionan ahí? Mire, mi querida hermana, ¿quién sabe si ese jovencito que Dios ha puesto en sus manos es el siguiente guardián de la verdad? Y su trabajo como iglesia es buscar a esa siguiente generación. Porque como ya lo dije, yo tengo fecha de caducidad, mis queridos. Podrá ser probablemente 50 años. Hoy estoy cumpliendo 37. Póngale 50 años más de ministerio, que yo creo que ya eso es demasiado, ¿verdad? 87, no sé cuántos años me permite el Señor vivir. Pero imagine que me permite 50 más. ¿Y luego?
¿Y luego quién sigue? Su trabajo como parte de la iglesia local es que esas joyas que Dios ha puesto en sus manos, usted las puede educar en el camino del Señor, no para que sean doctores o médicos o ingenieros, a menos que el Señor sea eso a lo que los llame, sino para que busquemos entre ustedes al siguiente guardián de la verdad que estará parado aquí predicando la palabra. Hermanos, qué gran responsabilidad tenemos nosotros, porque, y a mí me gustaría, de verdad, hermanos, siempre digo esto, sé que probablemente cuando lleguemos al cielo eso va a ser lo menos importante, pero me gustaría llegar allá al cielo y preguntarle a Loida y a Eunice, oye, ¿cómo le hicieron, hermanas, ahí con Timoteo? ¿Qué le enseñaron? ¿Qué le dijeron? ¿Qué cosas hicieron? Seguramente ya no va a tener importancia, ¿verdad? Cuando lleguemos allá, pero qué bello sería saber con exactitud lo que hicieron. Pero aunque no nos dice con exactitud lo que hicieron, sabemos que aquello que hayan hecho lo hicieron tan bien que Timoteo siguió el camino del Evangelio. Hermanos, ustedes que son papás, nosotros que somos papás tenemos esa gran responsabilidad. Algo que a mí siempre me ha causado asombro y hasta cierto punto tristeza. Yo no sé, hermano Heriberto, si usted se acuerda de estas fotos que están ahí en el seminario de Lomas Verdes, las generaciones, ese pasillo ahí, es un pasillo, hermanos, ahí en las oficinas, en donde hay una pared larga, donde están todos los marcos de las generaciones que han pasado por ahí en el seminario. Y a mí siempre me ha llamado la atención cómo es que van de más a menos. Es decir, hay 50 hermanos graduados y luego 50 y ahí van las generaciones, pero conforme van pasando los años, las fotos van siendo cada vez más cerca para que no se vea que hay menos estudiantes. Para cuando yo me gradué, hermanos, éramos 6 los que graduamos en aquella ocasión. Y usted ve en comparación lo que sucede hace 50 años con lo que sucedió el día que yo gradué, y yo no sé cómo esté la situación hoy en día. La última vez que fui, dije a ver cómo va la cosa, ya ni hay cuadros, hermanos. Yo no sé si por pena o porque se les olvidó, pero ya no hay cuadros, ya nadie quiso poner cuadros. Creo que nosotros fuimos los últimos, o a lo mejor la siguiente generación. Pero hermanos, cada vez hay menos. La palabra de Dios dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Y nuestro trabajo cuál es entonces, hermanos? Orar para que Dios envíe obreros a su mies. ¿Y sabe dónde están esos obreros, mis queridos? Volten a su alrededor. Porque esos obreros están aquí ahora. Esos obreros que van a continuar con el legado de ser guardianes de la verdad están aquí y ahora. Y es nuestra responsabilidad como iglesia descubrirlos, alentarlos y cuando sea el momento enviarlos y darles toda la autoridad como iglesia para que entonces nos sigan predicando la palabra con fidelidad. Ese es su trabajo como iglesia. Orar para que el Señor envíe obreros a su mies. Y si dentro de esos obreros que Dios va a llamar a su mies está su hijo, mi querido hermano, déjelo ir. Déjelo. Envíelo, ore por él, apóyelo. Porque sin duda alguna, hermanos, cuán importante es que tengamos todo esto. El apóstol Pablo, hermanos, experimentó la maravillosa bendición de que todo verdadero creyente comparte, que la paz con Dios a través de la fe en Jesús, al acercarnos a nuestra muerte, Pablo nos muestra, hermanos, que no hay nada más grande que saber que nuestros pecados son perdonados. Esa conciencia tranquila de que había educado a la siguiente generación, si este himno ya hubiera existido, seguramente el apóstol Pablo lo hubiera cantado. Feliz ya me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor. Quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. El apóstol Pablo, hermanos, tuvo esta bendición de educar a Timoteo en el Evangelio, en el ministerio, perdón. Pero esa madre piadosa que Timoteo tuvo, fue un regalo de parte de Dios, tener a estas dos mujeres piadosas. Dice la Escritura que Timoteo, al igual que estas mujeres, tenía una fe sincera. ¿Y si sabe lo que significa una fe sincera?
La palabra sincero, ¿sí sabe qué significa? Esta palabra, hermanos, proviene de lo que los escultores en aquel entonces hacían. Ustedes saben que las piezas de escultura son sumamente costosas y difíciles de realizar, porque todo comenzaba con una pieza de mármol muy grande y con el escultor con un martillo y cincel. Y entonces ahí estaba el escultor, hermanos, de una manera muy delicada, golpeando el mármol para darle forma. Pero imagínense que usted es ese escultor y que ya casi al final de su obra ya está todo listo, los detalles, las uñas, los cabellos y todo eso del escultor que usted está haciendo, y en el último cincelazo alguien lo distrae y le da por otro lado y le hace un hoyo a la escultura. ¿Qué hace usted? ¿Empieza de cero? Los más aventados probablemente sí, pero la realidad es que lo que sucedía era que resanaban esas esculturas y los resanaban con cera. Tomaban la cera, le ponían color para que diera el tono del mármol, resanaban ahí, y cuando se vendía esa pieza, la pregunta que hacían es si esa pieza era con cera o sin cera. Y entonces decían, no, pues esta pieza es sincera, es decir, es íntegra, no le falta nada. ¿Cómo es su fe, mi querido hermano? ¿Con cera o sin cera? ¿Está maquillada? ¿Está disfrazada? ¿O es una fe genuina, sincera? Cuán importante, mis queridos hermanos, es que nosotros nos preocupemos porque haya pastores piadosos en la iglesia. Cuiden eso, hermanos. Cuiden que la gracia de Dios, la benevolencia de Dios y todo lo que acabo de decir siempre esté presente en aquel que esté aquí parado al frente. Busquemos eso. Y sin duda alguna, cuando hacemos eso, entonces, hermanos, el ministerio del Evangelio va a poder seguir hacia adelante sin ninguna traba, sin nada que lo pueda detener. Tal y como pasó desde aquel entonces y hasta nuestros días. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta hora queremos darte gracias, porque sin duda alguna, mi buen Padre, tú has obrado en nuestras vidas de maneras que no podemos entender, pero también, Señor, conocemos y reconocemos que la manera en la que tú obras, Señor, es perfecta. Señor, como iglesia, a lo largo de nuestra historia, tú nos has permitido madurar, crecer, ya sea, Señor, por momentos de profunda espiritualidad, Señor, o por momentos también de profundo dolor y tristeza y sufrimiento, por a lo mejor malas decisiones que se tomaron, o por un mal liderazgo, Señor. Pero oramos, Señor, para que como iglesia nos permitas continuar con esta nueva etapa, Señor, que tenemos como iglesia. Señor, oro por mí mismo, para que tú me permitas, Señor, ser un pastor fiel. Un pastor, Señor, que pueda confiar, Señor, en ti en todo momento. Señor, que pueda entender que tú me has llamado y que no lo olvide. Señor, que es tu benevolencia la que me da la fuerza para seguir adelante. Y que, Señor, es la fe sincera lo que va a dar el fundamento para lo que viene por delante. Pero también, Señor, oro para que tu iglesia pueda ser fiel, Señor, en buscar siervos siempre que sea necesario, Padre, con estas características. Pero que también, Señor, como iglesia estemos enfocados y dedicados a que la siguiente generación de líderes y de pastores, de misioneros que se levanten de dentro de nosotros puedan tener estas mismas características. Que su fe sea sincera, que su fuerza, Señor, la puedan obtener de tu gracia, de tu misericordia y de tu paz. Y que también, amado Señor, puedan ser gente llamada por ti para la obra del ministerio. Señor, no permitas que olvidemos estos principios. Ayúdanos, buen Señor. Ayúdanos, Padre. Pero también oro, Señor, de manera particular
por la situación en la que actualmente estamos, Señor. Gracias porque nos has permitido juntos como iglesia, Padre, poder ir hacia adelante haciendo la obra del ministerio. Oramos, Señor, para que nos permita ser fieles con una fe sincera, como lo fue Loida, Eunice y Timoteo. Señor, para que el ministerio pueda seguir adelante. Señor, prueba nuestro corazón. Si hay algo ahí, Señor, que no haya sido genuino o sincero delante de ti, Padre, perdónanos y ayúdanos, Señor, a poder desarrollar esa clase de fe que nos permita juntos seguir hacia adelante en el camino que tú nos has marcado como iglesia. Dios, gracias te damos y bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.